Tengan buenos días. Gracias por su asistencia y puntualidad. Y vamos a empezar pues las actividades de esta mañana del segundo Congreso Virtual, ¿verdad? De Neurología, el 10º Congreso Internacional de Neurología para No Neurólogos y el 8º Simposio Internacional de Neurología, organizado por la Asociación de Ciencias Neurológicas del Salvador. Formalmente el Congreso iniciará por la tarde, pero pues esta es la primera actividad que vamos a tener como un aperitivo muy especial, ¿verdad? Por la calidad de la participación que vamos a tener ahora. Yo soy el doctor Ernesto Cornejo Balcés, soy expresidente de la Asociación de Ciencias Neurológicas del Salvador y pues siempre nuestra asociación se ha caracterizado por tratar de cubrir los vacíos de educación médica continua que hay en nuestro país, no solo para nosotros los neurólogos, sino para todas las ciencias neurológicas en general, incluyendo las ciencias paraclínicas, ¿verdad? O los que no son médicos, también nos interesa, ¿verdad? Que tengan conocimientos sobre lo más novedoso que estamos haciendo en neurología. Y pues la pandemia nos ha traído un montón de retos, ¿verdad? Muchas de esas son las secuelas derivadas de esta pandemia y otras enfermedades neurodegenerativas que se están convirtiendo en una verdadera pandemia para este siglo. Entonces, tenemos que dar una alternativa y parte de ese esfuerzo es lo que vamos a tratar de empezar a fortalecer ahora. Vamos a tener esta actividad como un precongreso de las 9 de la mañana a las 11:30. Tendremos un receso de 20 minutos a la mitad que les indicarán los especialistas. Esos 20 minutos van a ser para un refrigerio rápido. Les pedimos que traten de retornar a sus asientos lo más rápido que puedan a la hora del receso para no perder mucho la mañana, que tenemos el tiempo limitado. También tendremos una actividad interactiva con los conferencistas. Ellos nos han pedido tener mucha participación con ustedes. Va a haber una participación de casos clínicos interesantes, ¿verdad? Muy pues selectos por ellos. Y vamos a necesitar que nos ayuden con la votación. Para eso ya tienen sus indicaciones. Les pedimos que se conecten los presenciales a través del código QR, ¿verdad? Para la proyección de Zoom, para que puedan hacer la votación en línea. Y pues eso nos va a permitir tener una dinámica más rápida. Bueno, sin más preámbulo, pues ha sido un esfuerzo grande volver a reaprender nuevamente. Con la pandemia tuvimos que irnos a lo virtual completamente y así formamos los congresos anteriores. Hoy estamos con esta modalidad híbrida. También ha sido un nuevo reto y un nuevo aprendizaje y esperemos que pues, sea de su agrado. Bueno, para esta mañana vamos a tener la participación en nuestra actividad de taller del Congreso, donde vamos a tener un taller exclusivo, ¿verdad? Presencial, donde vamos a tener la participación del doctor Fernando Cáceres. Él es el neurólogo egresado de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Es especialista en neurología. También hizo un fellow en neurorehabilitación en Londres, Inglaterra, y pues tiene una subespecialidad en rehabilitación neurológica. Así que va a ser una verdadero honor. Bueno, ellos nos están colaborando a través del Instituto de Neurociencias Restaurativas de Argentina y nos están colaborando en esta actividad. Tiene muchos reconocimientos, muchos estudios que no los vamos a poder comentar a detalle. También vamos a tener la participación de la doctora María Laura Saladino, que es médica especialista en neurología de Argentina también, trabaja en el Instituto de Neurociencias Restaurativas. Ella es médica egresada de la Facultad de Buenos Aires y es especialista en neurología, que fue otorgado el título por el Ministerio de Salud de la Nación. Pues ellos nos van a hablar ahora mucho de lo que es la neurorehabilitación y pues es algo novedoso en el país. Esperamos que pues gocen de estos conocimientos, los aprovechen y participen con ellos. Y sin más, pues dejamos a los doctores, que es un honor tenerlos en participación con nosotros y esperamos en un futuro próximo poderlos tener presencialmente para seguir fortaleciendo estas actividades.
Bueno, sin más, empezamos la actividad. Doctor Cáceres. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días allá. Gracias a los que se levantaron tan temprano. Acá estamos al mediodía con la doctora Laura Saladino. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Queremos agradecerles a las autoridades del Congreso, a los amigos de El Salvador por la invitación y porque es la segunda vez en mi caso que participo de estos eventos y para mí es un placer enorme estar con todos ustedes. Tenemos una larga mañana para participar, para compartir. Vamos a estar esta doble participación. Empiezo yo. Uno va a estar sentado acá, otro va a estar sentado allá, pero los dos vamos a interactuar con todos ustedes a lo largo de todo el taller. Como la palabra taller lo dice, el taller, a diferencia de una conferencia, es un poco más descontracturado y es un poco más interactivo, o bastante más interactivo. Y eso es lo que queremos con la doctora Saladino, de poder tener la posibilidad de que ustedes participen. Para eso hemos puesto, como ustedes saben, dos instancias. Una que es la de votación, con múltiples opciones que ustedes tienen que marcar, que queremos por favor que participen porque para nosotros es muy importante. Y otra es la clásica levantada de mano y abrir y hacer una pregunta. Sobre todo creo eso se va a dar más en la segunda parte, después del receso, cuando la doctora maneje los casos clínicos. Eso me parece que va a ser importante. Bueno, sin más, y para un poco prueba, a ver cómo funciona, este es un taller sobre neurociencias restaurativas y lo llamamos una alternativa, como decía el doctor, para la otra pandemia. ¿Cuál será esta otra pandemia? Y las secuelas de enfermedades neurológicas que nos ha dejado toda esta pandemia de coronavirus. La primera pregunta que tenemos es esta, es conocerlos un poco ustedes. Ustedes leyeron nuestro currículum y saben quiénes somos. Ahora nos gustaría saber a nosotros cuál es la profesión de ustedes. Y ahí tienen todas las opciones: terapista ocupacional, psicólogo, psicóloga, fonoaudiólogo, fonoaudióloga, kinesiólogo, médico, neurólogo, médico no neurólogo, enfermero, trabajador social, neuropsicólogo, psiquiatra o alguna otra que no hemos puesto aquí. Nos gustaría que voten. Damos unos segundos para que voten y vamos a ver cuál es el resultado de esta primera votación, a ver cómo está compuesto. Saben ustedes que hay gente que está presente en el auditorio y hay gente que está en sus casas. Yo agradezco mucho a los que se levantaron temprano, se vistieron, están ahí sentaditos ahí mirándonos. No es porque no agradezca a los otros. Por supuesto, no menos importante la participación de los que están en casa. Claro, pero estar en casa está más cómodo, digamos. Están sentados en su casa. Nosotros estamos en nuestra oficina. Esto es INERE. Esto es la oficina mía en INERE, el Instituto de Neurociencia Restaurativa de Buenos Aires. Tenemos la votación ya, a ver con el resultado de la votación. Podemos verla, a ver qué nos dio. Bueno, tenemos que el 17% son kinesiólogos, terapistas físicos, médicos neurólogos también un 17%. Hay un 17% de médicos no neurólogos. O sea, no tenemos muchas otras especialidades. A ver, voy a bajar un poco acá, a ver si veo los otros. Sí. Otra un 50%. ¿Qué pasó? Que nos quedó afuera, doctora, las otras. El 50% no figura en todas las que pusimos. Bueno, después nos gustaría que por chat o por vaya poniendo cuáles son las otras, porque no sé. Sería bueno saber cuáles son las otras. En el chat, nosotros no pusimos. Acá tenemos el chat. A ver el chat. A ver el chat, ¿qué dice? No, soy neuroterapéutica. Bueno, muy bueno, ahí tenemos una. Bueno, así como pusieron, pónganos más. Si alguno no pusimos, perdón, que no pusimos todas las especialidades. Bueno, dicho esto, vamos a hacer otra pregunta, ya más metida en el tema. ¿Cuál es el porcentaje de personas con discapacidad en el mundo? En el mundo total, todo tipo de discapacidad, todo tipo de discapacidad, todo tipo de discapacidad. 40, 20, 5, 15, 30, no lo sé. También es muy honesto poner que no se sabe, quizás lo más honesto de todo. Esto para empezar a ubicarnos cómo estamos hoy, ¿no? Hoy 2022. Va haciendo la introducción ya. Sí, nos vamos metiendo en el tema. Es simplemente un ejercicio para que ustedes practiquen.
Si ya tenemos, podemos Aparte ponerlo. vamos viendo que funciona bien la votación, está bueno. Muy bien a los técnicos, hay que decirle, agradecer a los técnicos, A los ingenieros, a los técnicos, que a toda la han gente que está participado. atrás. Ustedes saben que Pero para que bueno. todo esto funcione hay mucha gente que está trabajando en equipo, y acá ya empezamos a hablar de lo que Hablamos de hacemos los nosotros. equipos. Bueno, vemos el resultado, a ver qué pusieron. A ver, Porcentaje de discapacidad en el mundo. el 43% dijo el 40%, y el otro casi igual, un 30%, y un 14% muy honestamente dijo no lo sé. Bueno, los resultados son estos, la realidad es esta. ¿Nos basamos en qué? Lo cual uno tiene que basarse en la Organización Mundial de la Salud y el Informe Mundial de Discapacidad. El Informe Mundial de Discapacidad se tendría que haber publicado en el 2020, se publica cada 10 años, y tendría que haberse publicado en el 2021, este del 2011. Lo que pasa es que hubo, ustedes saben, algún problemita en el 2021 para la Organización Mundial de la Salud y no lo pudieron actualizar. Sin embargo, dicen que los números en un reporte no oficial como este no han cambiado demasiado. La prevalencia global de la población de discapacidad es del 15%. Si fuera un 40% seríamos, fíjense que son 1.000 millones de personas más o menos discapacitadas. Ahora, ¿qué datos tenemos más? En Estados Unidos, fíjense, 13 millones de personas con más de 16 años con dificultades en movilidad y en autocuidado. O sea, personas jóvenes, más de 16 años. Ahí está. El 60% de ellas son menores de 65 años. O sea, no es tan anciana la población discapacitada. Otro informe de las Naciones Unidas dice que más de 600 millones de personas en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, y más del 80% de ellas viven en países del tercer mundo. O sea, acá hay un primer link, discapacidad con pobreza. Eso es algo que seguramente siempre dura la discapacidad, pero con la pobreza se llevan mal. Hay un problema. ¿Cómo estamos en el siglo XXI? En el siglo XXI tenemos un avance tecnológico importante de las ciencias médicas, que estamos todos contentos con eso. Se ha disminuido la mortalidad comparado con otros siglos. Se prolongó la expectativa de vida, pero eso trajo como correlato el aumento de la población anciana y el aumento de la prevalencia de pacientes con discapacidad crónica y progresiva. Eso es la consecuencia negativa de esta cosa positiva del aumento de la tecnología. Para el 2025 habrá 600 millones de personas con discapacidad. Ahora bien, ¿cuál es la principal causa de esa discapacidad? Y bueno, es lo que estamos hablando ahora. La discapacidad neurológica, incluimos a veces la psiquiátrica o conductual, que están bastante sobreimpuestas una con la otra. Un incremento de enfermedades crónicas de diversos grados de secuelas discapacitantes en población de edad avanzada, y las enfermedades neurológicas y psiquiátricas constituyen las causas más frecuentes de mortalidad en la sociedad occidental. Específicamente las enfermedades neurológicas son el responsable del 23 años de vida perdidos de muerte prematura, del 50% de los años perdidos por discapacidad y del 35% de la carga global de la enfermedad. Estos son datos europeos, pero son datos que yo creo que se pueden ser extrapolables, porque los pacientes que no mueren en enfermedad neurológica tienen una carga, un alto costo de cargo de años de vida perdidos por no productividad y por no trabajo social, y no solo la persona, sino que las enfermedades neurológicas y psiquiátricas afectan no solo a la persona, sino a todo el entorno familiar que se ve afectado por ello. Y acá viene la pregunta 3 para el equipo técnico. La pregunta 3 dice, dentro de las enfermedades neurológicas, ¿cuáles son las que ustedes consideran más responsables de discapacidad? ¿Cuáles son las que, por prevalencia de la enfermedad, son las que mayor cantidad de discapacitados provoca? Y pueden marcar más de una acá. Acá pueden marcar más de una. No sé si se permite eso, no se lo dije a los técnicos, pero si pueden marcar más de una, pueden. Si no, marquen la que ustedes consideren más productora de discapacidad. Sería un poco así el término, no es el correcto, pero bueno. Esclerosis múltiple, parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, ACV,
enfermedad de Parkinson, epilepsia, traumatismo encefalocraniano, enfermedad de Alzheimer y otras demencias. ¿Cuáles son las que ustedes consideran que más discapacidad producen? ¿Cuál es la enfermedad las enfermedades neurológicas que más discapacidad producen? A ver, esto es un tema importante porque de acuerdo a esto van a ser los casos que ustedes con más frecuencia tengan, ¿no? de pacientes para tratar. Podemos ir viendo los resultados para no ir siendo más largo esto, es simplemente un juego. Acá la cosa se ha dividido. Hay bastante dividido. Un porcentaje de 14 parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica 14. Eso quizás es un error que ya podemos desterrar porque la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad bastante poco frecuente. La enfermedad de Parkinson es la que gana en esta encuesta, sí, con un 29. El ACV le sigue. Nadie votó el traumatismo encefalocraniano. Y la enfermedad de Alzheimer también es bastante parecida con las otras. Es interesante porque... sobre todo es interesante que no hayan votado el traumatismo encefalocraniano. Sí. Esta es una incidencia anual de discapacidad neurológica. Sin ninguna duda, a la cabeza está el ACV, el ataque cerebrovascular, isquémico o hemorrágico, que junto con la patología cardiovascular, cardio y cerebrovascular, se llevan la principal causa de mortalidad y de morbilidad de discapacitados. Lejos. Esto es la sociedad occidental, por eso puse la pregunta, porque el estilo de vida, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, el colesterol, la dislipemia, el sobrepeso, todas estas cuestiones producen un riesgo vascular. Ahora, muy pegadito, muy cercano está el traumatismo encefalocraniano. Es la principal causa de discapacidad en gente joven neurológica. ¿Por qué? Por los mal llamados accidentes de tránsito, que ahora llamamos lesiones por colisión de vehículos. En el mundo son un problema grave. En Argentina estamos con mucho problema con las bicicletas. Todo el mundo anda en bicicleta ahora con el tema de las bicisendas y todo. El mal uso, las motos, no usar casco. Es un drama terrible. Y hay una cosa que no está acá, que es la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que como dijimos al principio, al aumento de la vida, cuanto más vivimos, más posibilidad de tener Alzheimer y otras demencias tenemos. La segunda causa de Alzheimer, de demencia después del Alzheimer, es la demencia vascular, también relacionado con los factores de riesgo que producen ACV. O sea que fíjense que todo se imbrica, pero esas tres patologías son las más importantes productoras de discapacidad de causa neurológica en el mundo. Lo que tiene la discapacidad en enfermedades neurológicas, diferente, por ejemplo, de la discapacidad de la artritis reumatoidea, por ejemplo, o de una enfermedad que produce problemas óseos, una artrosis, una artritis deformante, es que la discapacidad de causa neurológica produce una triple discapacidad. Una es la discapacidad motora, física. La física, que es la que se ve, que esto comparte con las otras enfermedades, las óseas, las de la articulación, las del colágeno. Ahora, pero a eso se le agrega, porque lo que está afectado es el cerebro, la discapacidad cognitiva, la posibilidad de memoria, concentración, atención, nuestra capacidad de razonar, de orientarnos en tiempo espacialmente, y la discapacidad conductual, emocional, depresión, trastornos de conducta. Es muy frecuente ver esta triple discapacidad. Por eso es que existe la neurorehabilitación como una especialidad separada del resto de la rehabilitación global, porque tenemos que encarar esta triple discapacidad. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente en nuestro medio y en muchos países, la rehabilitación, la discapacidad física, es la que ocupa la principal importancia y todo se aboca y todo se dirige y todos nuestros esfuerzos de todo el equipo de rehabilitación trata de disminuir la discapacidad física. En el auditorio hay un alto porcentaje de kinesiólogos, terapeutas físicos, que son los que se encargan de la discapacidad motriz, física, motora, equilibrio. Sin embargo, la discapacidad cognitiva y conductual muchas veces
es la que no se atiende y es la que genera más problemas laborales, sociales, de estudio, de comportamiento familiar. No se ve esto, esta discapacidad que no se ve, la motora, la física es la que se ve, y a veces es la única que se trata. El problema pasa que estas tres discapacidades tienen que ser tomadas de manera coherente, constante y sincrónica y simultánea para su tratamiento y solución. Este artículo que les puse es un artículo que me lo pasó la doctora Saladino el otro día, recientemente publicado de la revista Neurorehabilitation and Neurorepair, que es la revista así número 1 en neurorehabilitación. Y a mí me llamó la atención y por eso quería compartirlo con ustedes, porque hoy, junio del 2022, hay un artículo que propone una definición de lo que es la rehabilitación. Como a esta altura del partido estamos definiendo qué es la rehabilitación. Estos son para los stakeholders, los que pagan, para investigación. ¿Por qué es esto? Porque el problema que tiene la rehabilitación y la neurorehabilitación es que quiere decir muchas cosas para diferentes personas. Y lo estamos viendo con este artículo. 2022, junio, estamos definiendo rehabilitación. Porque la rehabilitación es un proceso que una persona puede decir, ¿está haciendo usted rehabilitación? Sí, estoy haciendo rehabilitación ese paciente. Y le están haciendo masajes en la espalda. Eso para la persona es rehabilitación. O está recibiendo onda corta o electroestimulación, y eso para la persona es rehabilitación. Y lo que es peor a veces para el médico. Entonces, es un tema complicado. La rehabilitación, de una manera, hay miles de definiciones, pero es un proceso individualizado, educativo, de aprendizaje. ¿A qué apunta? Si esta es la línea de funcionalidad física, social, cognitiva de una persona, pasa algo y de repente esa persona pierde o se ve alterada esa determinada función. Y ahí viene todo un equipo con estrategias físicas, cognitivas, fármacos, tecnología, para adaptar, sustituir y tratar de compensar lo que nosotros podemos hacer para tratar de ¿qué? De volver otra vez a recuperar, a subir la cuesta, tratando de recuperar esa función. A veces se logra, a veces no se logra, y a veces se logra y después hay que mantenerlo para que se mantenga ese logro que se tuvo. La rehabilitación es un proceso educativo, personalizado, de solución de problemas, práctico. Si no es práctico, no sirve, no es una cosa, una entelequia, dice mejorar la calidad de vida, pero ¿calidad de vida en qué? Como es un proceso educativo y depende de que la persona que está afectada participe, en las enfermedades neurológicas hay alteraciones cognitivas, hay alteraciones conductuales y hay alteraciones afectivo-emocionales, lo dijimos anteriormente. Por eso es muy difícil a veces hacer la rehabilitación, porque requiere una intervención específica, requiere que la persona que trabaje, el kinesiólogo, el terapista físico, terapista ocupacional que trabaje con ese paciente, tenga que tener una estrategia especial para llegar a que esa persona aprenda, porque no es lo mismo rehabilitar una fractura de cadera que un paciente que tiene un trastorno, una enfermedad de Parkinson con deterioro cognitivo. La neurorehabilitación tiene un pilar, un sustrato, no es un pilar, sino un cimiento, un basamento. Se basa en un principio fundamental que cambió la historia de los que hacemos rehabilitación, que es el concepto de neuroplasticidad. El concepto de que el cerebro es el órgano plástico, no es un órgano rígido, es un órgano cambiante, con posibilidad de cambiar. Y esto es importante porque la antigua visión, ahí se ve una roca inamovible, el cerebro solo cambiaba masivamente, se decía, durante el desarrollo del neonato, cuando nacemos, y en la infancia temprana. También se decía que el cerebro adulto como un órgano estático, fijo, invariable, se lesiona el cerebro, ya está, no hay nada que hacer. Eso, no soy tan viejo, tengo 60 años, sin embargo, cuando yo estudiaba se decía esto a veces. La neuroglía, todo lo que no son las neuronas, eran como una estructura inactiva y eran solo un sostén, el cemento neuronal. Hoy se sabe que la neuroglía tiene un factor clave, sobre todo la microglía, para la remielinización, los astrocitos,
tienen todos una funcionalidad impresionante. Y se decía que la incapacidad del tejido nervioso de regenerarse, se decía, te lesionás el hígado, se recupera totalmente todo, pero te lesionás el cerebro, no hay forma de recuperar. Bueno, todo esto ha cambiado, todo esto no hace tanto, ¿no? Si bien Ramón y Cajal lo decía hace muchos años, en la década del 90 es como que explota todo el tema de la neuroplasticidad. Y tenemos una pregunta, la pregunta 4, hablando justo de neuroplasticidad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? Quiero que me aparezca la ventanita de la pregunta 4, así me quedo tranquilo que están haciendo la votación. Ahí está. La neuroplasticidad, dice la 1, no está presente en el cerebro de una persona anciana. Tienen que marcar la correcta, ¿eh? La correcta, una sola hay que marcar. La neuroplasticidad es un fenómeno biológico que aparece solamente cuando se produce un daño o lesión en el sistema nervioso. La neuroplasticidad siempre determina una mejoría en la función. La neuroplasticidad no se ve influenciada por el uso de fármacos. Ninguna de las anteriores es correcta o todas las anteriores son correctas. Vamos a ver qué opinan. Yo cuando estudiaba y me ponían esas opciones, todas son correctas o ninguna es correcta, me ponía muy nervioso. No me gustaba para nada. Pero bueno. Ahí empezábamos a transpirar. Y esto no es un examen, pero cuando está uno haciendo un examen y le ponen esas opciones, o sea, esto es un juego que hacemos con la doctora para tratar de buscarle la vuelta participativa. La neuroplasticidad es importante que la conozcamos porque es el principio que rige la diferencia entre neurorehabilitación y una rehabilitación de una fractura. No es lo mismo, el hueso se vuelve a formar rápidamente, se forma el callo óseo y ya está. El cerebro no es así. Tenemos que enseñarle a que otra parte del cerebro aprenda la función. Yo siempre lo explico como que las neuronas que están alrededor son muy solidarias, muy buenas, y empiezan a ayudar a las que se dañaron para cumplir la función que no puede, ¿no? Es como una cuestión solidaria, la neuroplasticidad. La solidaridad neuronal, habla la doctora Saladín. Bueno, vamos a ver la respuesta, a ver qué votaron. Le dimos bastante tiempo. Vamos a ver qué votan. Bueno, un porcentaje de 14 dijo no está presente en la persona anciana. Los que votaron eso son jóvenes seguramente, porque a medida que uno se va acercando a la ancianidad, no le gusta eso. Bueno, cada vez más. La que más salió votada, la neuroplasticidad siempre determina una mejoría en la función, y un 14% puso ninguna de las anteriores es correcta, que es la opción correcta, porque ninguna de estas afirmaciones es correcta. Y vamos a ir una por una desglosándola. Gracias por los técnicos por la votación. Cierro acá y seguimos. La neuroplasticidad. La neuroplasticidad es un proceso continuo a través del que el cerebro interactúa con el mundo exterior. Y ocurre siempre. La neuroplasticidad ocurre siempre. Acá está. La neuroplasticidad, fíjense, está trabajando el cerebro y están todos los obreros trabajando para eso. Es un fenómeno biológico natural, no aparece solo ante una cuestión de un daño neurológico. O sea, por eso esa pregunta era falsa, que aparece solo cuando hay un daño. No, está en todo momento. En este momento ustedes, esperemos que sea así, si no están dormidos, están teniendo neuroplasticidad en su momento porque están incorporando datos. Entonces, la otra parte que hablaba de los años, tanto la neuroplasticidad como la angiogénesis, la producción de vasos, como la neurogénesis, va creciendo a medida que vamos aumentando, tiene un pico a los 23 y después empieza a bajar. ¿Pero eso qué significa? ¿Que no hay neuroplasticidad en la ancianidad? Hay varios, puse algunos artículos acá, pero cada vez más hay artículos que hablan que en etapas de ancianos, más de 70 años, hay fenómenos de neuroplasticidad y hay fenómenos hasta de neurogénesis. Por eso que se decía antes, hay que usar el cerebro hasta... Me acuerdo que mi abuela decía, no, yo ya estoy grande para estudiar. Eso no existe más. La persona siempre tiene que aprender cosas nuevas porque el cerebro sigue siendo plástico. Y lo que le decimos a nuestros pacientes, el cerebro aprende a hacer y aprende a no hacer. O sea, ojo, si no hacemos y no recibimos estímulos,
el cerebro no tiene neuroplasticidad. El otro punto es que había un punto que fue el que más se votó, que se decía que la neuroplasticidad siempre resulta en la mejoría de una función. Eso no es cierto, porque la que produce la mejoría de la función es la neuroplasticidad adaptativa, que tiene como resultado la mejoría de la recuperación de una función. Pero hay una neuroplasticidad mala, para hablar, siguiendo el ejemplo, que no es solidaria, como dice la doctora. La doctora dice que es solidaria, bueno, hay neuronas que no son tan solidarias y que producen una mala adaptación. ¿Y eso en qué se ve? Se ve, por ejemplo... No cumplen tan bien la función que esperamos. La espasticidad, que es la contractura de músculos agonistas y antagonistas, es un mecanismo de circuitos patológicos que se establecen de neuroplasticidad anormal que hacen que aparezca la plasticidad. El dolor en el miembro fantasma o la sensación del miembro fantasma cuando hay una amputación es una expresión también de neuroplasticidad, de circuitos anormales de neuroplasticidad. El dolor neurogénico, el dolor tan terrible, muchas veces es el fenómeno de un circuito anormal que se genera, reverberante y produce el dolor. Y el foco epileptógeno, el famoso foco epileptógeno después de un traumatismo encefalocraniano, que se produjo sangre, extravasación de la sangre, el hierro de la sangre, produce irritación de las neuronas, se produce un circuito de reentrada entre las neuronas y se produce un foco de epilepsia. O sea, vemos que la neuroplasticidad no siempre es buena la buena de la película y a veces es mala. Lo interesante, y esto es lo más importante, sé que está medio dormido que se despierte, es que nosotros desde afuera, nosotros los rehabilitadores y todos ustedes rehabilitadores, podemos modificar esta y tratando de estimular la adaptativa y contrarrestando la mala adaptativa. Esto es la neuroplasticidad y neurorehabilitación. ¿Cómo está el cerebro haciendo ejercicio? Incremento de los inputs sensoriales, la plasticidad inducida por el uso repetido, los kinesiólogos que se hacen repetir un determinado engrama motor, terapias de uso forzado. Esta charla no tiene sentido de meterse en cada uno de estos temas, pero, por ejemplo, que en lugar de limitarle el brazo afectado, le limitamos el brazo sano de una persona hemipléjica para que use el brazo afectado, para que forzarlo a utilizar el brazo afectado. Intervenciones tecnológicas, que va a hablar la doctora dentro de un ratito, e intervenciones farmacológicas, y lo subrayo porque una de las preguntas decía, la neuroplasticidad no se ve afectada por las drogas, por los fármacos. Sí se ve afectada. Fíjense, existen fármacos que pueden mejorar o favorecer la neuroplasticidad. Esto es más para los médicos que están en el auditorio. ¿Cuáles son esos fármacos? Toda esta lista que están acá. Algunos no usan, uno lo usa anfetamina porque tiene otras contraindicaciones, pero Ritalina. Pero fíjense, levodopa, memantine, fluoxetina y todos los inhibidores de la recaptación de serotonina tienen una estimulación. Esto no quiere decir que yo no le hago rehabilitación al paciente, le hago tomar una pastilla y ya está, y el paciente recupera. No, no es así. Esto quiere decir que si uno tiene que elegir un fármaco para medicar a un paciente, trate de usar un fármaco que por lo menos no complique la neuroplasticidad. Por eso es más interesante que esta diapositiva es esta. Los fármacos que pueden impedir o dificultar la neuroplasticidad. Y esta sí hay que anotarlo. Yo marqué algunas en un poco más remarcadas. Todos los antipsicóticos, sobre todo el haloperidol, que se utiliza para excitación psicomotriz. Difenidantoína es una droga antiepiléptica que ya tratamos de que no se use más. Sin embargo, se sigue usando. Doctora, se sigue usando. El fenobarbital. Una cuestión acá, que no es solamente una cuestión médica, sino que muchas veces los profesionales no médicos son los que nos alertan en el proceso de la rehabilitación, que detectaron que el paciente les comentó que el psiquiatra o el neurólogo les cambió una medicación y que ven un deterioro en la progresión de la rehabilitación. Y recién ahí nos damos cuenta que no empeoró el paciente, sino que fue producto de un fármaco que está haciendo la intervención. Me acuerdo un kinesiólogo que el paciente iba a la tarde a hacer rehabilitación y rendía de una manera y no pudo por cuestiones de trabajo y tenía que ir a la mañana. Exacto. Y a la mañana tomaba difenidantoína. Y el kinesiólogo me dice, yo no lo veo que rinde igual. Bueno, eso es importante. Eso es muy importante saber conocer esto. Simplemente. La capacidad de estimular la neuroplasticidad adaptativa está limitada en el tiempo. Esta es otra cosa importante. No tenemos toda la vida para hacer rehabilitación.
hay una ventana de oportunidad, las horas de oro, las golden hour, para que las intervenciones de rehabilitación sean eficaces. La ventana de oportunidad y el tiempo de cerebro, como dice él. Por otro lado, hablaba cuando decía que la neuroplasticidad era solo para reparar. Hay varios tipos de neuroplasticidad, no me voy a detener mucho en esto, pero hay una neuroplasticidad del desarrollo. Cuando nacemos con nuestro cerebro muy inmaduro y tenemos que nuestro cerebro se termina de formar afuera, con el estímulo de afuera que recibimos. La neuroplasticidad del aprendizaje, la que están teniendo ustedes ahora, esa es la neuroplasticidad que intentamos nosotros que ustedes tengan. Como consecuencia de una enfermedad, la neuroplasticidad después de la injuria, y la neuroplasticidad del trabajo, consecuencia de la terapia, de la neurorehabilitación. Lo que decía antes del tiempo, la neuroplasticidad del desarrollo también tiene un tiempo. Esto es muy interesante. Si nosotros le hablásemos a nuestros hijos cuando apenas nacen en 4 idiomas, desde que nacen, 4 idiomas simultáneos, ese chiquito aprende los 4 idiomas y forma su cerebro con los 4 idiomas. Después de los 5 años, esa posibilidad se perdió y si quiere aprender un idioma, tiene que ir a estudiar y a pagar al profesor. Yo siempre digo a mis papás, ¿por qué no me hablaron en inglés, en italiano, en francés o en mandarín, en chino? Ahora rinde mucho más. Bueno, eso es una ventana que tiene el tiempo de neuroplasticidad del desarrollo. La neuroplasticidad del aprendizaje, esta se cuestiona un poco, porque lo que decía antes, era la que decía mi abuela, yo estoy grande para aprender. Está un poco cuestionada, parecería que no existe esta ventana del aprendizaje. La ventana de poslesión, y bueno, sí, depende, si intervenimos antes vamos a tener mejores resultados que si intervenimos después. Esta es clave. Y la post-neurorehabilitación, esto quiere decir que quizás lo motor tiene una ventana más corta, pero lo cognitivo tiene una ventana más larga y tenemos posibilidad de seguir mejorando lo cognitivo mucho tiempo después. Y en relación a eso hablo de rehabilitación cognitiva. La rehabilitación cognitiva es todo un capítulo que daría para un taller específico de esto y puede ser individual o debe ser individual, terapeuta, paciente, grupal, porque el grupo social estimula, y lo tecnológico, que verá la doctora después, tiene mucho que ver. Estos aparatitos de los celulares han revolucionado mucho todas estas cosas. Hay estrategias de visualización, listado de elementos. Lo importante es que el terapeuta que trabaja con esto tiene que trabajar en el entorno social y laboral del paciente. Una aclaración, ¿sí? Esto de la individualidad, que es fundamental, siempre hay que hacer terapia, rehabilitación cognitiva individual. Cuando nosotros hablamos de grupal, hay que tener los criterios de grupabilidad. Nosotros no podemos poner 2 pacientes con distintos tipos de deterioros cognitivos, ¿sí? Tenemos que agrupar al paciente que sean parejos en el tipo de deterioro, porque también el aprendizaje tiene que ser parejo. Acuérdense que yo no puedo poner un paciente que tenga un deterioro cognitivo muy severo con uno que tenga un deterioro, que todavía tenga una capacidad mayor de aprendizaje, porque no voy a poder nivelarlos nunca. Entonces en esto el terapeuta tiene que ser muy concreto y específico. ¿Por qué? Porque hay que buscar los objetivos e individualizar al paciente. Lo mismo que lo digital, no es que uno agarra un tutorial o agarra una app, NeuroBrain, Neurostimulation, y me lo bajo y hago el Tetris, juego al Tetris y estoy estimulando. No, ojo, eso no es neurorehabilitación cognitiva. Esos son juegos, aclarémoslo. Esos son algunos juegos que pueden servir para mantener la cabeza, el estímulo, pero no es rehabilitación. Eso es como lo mismo que cuando le digo a la persona, ¿usted hace actividad física? Sí, y yo camino todo el día, voy de la cocina, bueno, eso no es actividad física, eso es desplazamiento en la casa. O usted sale a caminar, sí, hago las compras, voy a caminar cuando hago las compras. Tampoco, eso no es actividad física arreglada. Hay otros conceptos de actividad física, eso va para más. Seguimos. Ya estamos más de la mitad de la charla. Hay 5 puntos claves para una adecuada neurorehabilitación. Lo resumimos en estos 5 puntos que vamos a tocar cada uno de ellos. El primero de ellos es que el abordaje es transdisciplinario. ¿Qué diferencia? Está mal escrito, disciplinario, falta una S. Transdisciplinario. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia entre interdisciplinario y transdisciplinario? Que los distintos profesionales que forman el equipo
los límites entre una profesional y otro están un poco desdibujados porque todos trabajan y todos conocen de todo. La clave es que sean recursos humanos capacitados. Esto es un punto clave, por eso es el primero. El segundo es que tiene que haber un adecuado y validado sistema de medición del resultado y reporte de resultado. Los que no hacen rehabilitación y mandan un paciente a rehabilitación tienen que recibir el informe adecuado. A mí no me gusta, me pasaba muchas veces cuando lo mandaba a un kinesiólogo. ¿Cómo está Carlos, mi paciente? Anda bien, anda bárbaro. La verdad, va muy bien, ¿eh? Eso no es un informe de rehabilitación. Tiene que haber una cosa objetiva, con escalas que midan, no solo para el médico que lo mandó, para el propio paciente, sino también para el sistema pagador, el que está pagando un tratamiento y pide una renovación. ¿Renovación por qué? ¿Qué objetivos va a trabajar? ¿Cómo mejoró este punto? ¿Cómo empezó y cómo se fue? Para eso hay que medir. El otro tema clave es el uso de tecnología. Hoy por hoy la tecnología se ha incorporado a la rehabilitación en varias, en robótica, realidad virtual, terapias de información y comunicación, que son los TICs, la telerehabilitación, de eso vamos a hablar también. Incorporar, hoy el punto clave pasa por incorporar las estrategias de rehabilitación al manejo agudo. Si dijimos que las dos principales patologías que producen discapacidad son el ACV y el traumatismo encefalocraniano, dos patologías agudas de guardia de unidades de cuidados intensivos, y dijimos que la neuroplasticidad tiene una ventana de tiempo, la rehabilitación debe empezar lo más pronto posible. Lo ideal sería que empiece en el momento que se está haciendo el tratamiento agudo. Bueno, eso no ocurre. Y eso, hacia eso tenemos que ir. Vamos a hablarlo después. Y lo último, que esto es más un tema de salud pública, a nivel de políticas de salud, si hay algún político ahí de El Salvador mirando esto, o se lo muestran después, hay que armar un sistema integrado de neurorehabilitación en todo el país o en toda la región, donde haya unidades de complejidad creciente o decreciente. Vamos a ver punto por punto todas estas cuestiones. El primero, el equipo es clave, es esta ruedita que van a ver muchas veces en nuestras charlas y siempre que vemos nuestra charla. En el medio, ¿quién está? El paciente, rodeando al paciente, ¿quién está? El grupo familiar. Pieza clave. La rehabilitación, decimos nosotros, es a diferencia de otras intervenciones terapéuticas, requiere la voluntad de la persona. Si la persona no pone su voluntad, esto no va. Puede ser el mejor equipo del planeta, pero si todo el equipo tiene, ¿qué porcentaje de resultado del tratamiento? El 50%. Y el otro 50% lo tiene el paciente con su familia. Si el paciente no colabora, el equipo pone el estímulo y el paciente pone la motivación. Nosotros siempre lo comparamos con el ejemplo de un bote con dos remos, ¿sí? Si nosotros tenemos los dos remos, el equipo tiene un remo y el paciente tiene otro, los dos lo están utilizando, el bote va a andar, va perfecto. Ahora, si el equipo tiene el remo, va remando y el paciente no lo usa, lo que sucede es que el bote empieza a girar. La doctora da metáforas poéticas, como han visto, así que ella da el toque poético. No, pero es fundamental. El de los dos remos es fundamental porque la rehabilitación es un proceso educativo. Si ustedes los becan a un curso en Harvard y están mirando por la ventana o están mirando, chateando con la novia por teléfono, fui a Harvard pero no aprendió nada, por más que tenía delante de uno el principal profesor. Lo importante es esto, que el paciente sepa, porque si ustedes no se lo dicen, o sea, si nosotros como equipo no le decimos al paciente, vos sos el protagonista, vos te tenés que involucrar, el paciente no se entera, no lo va a hacer, ¿sí? Y acá por lo menos pasa muchísimo en los centros de rehabilitación. Esto tiene implicancias. Claro, que venga de afuera. Yo quiero la pastilla mágica, que me la tome y ya está, recupere. Que venga una luz, puedo mover perfecto. Volviendo a los recursos humanos. El punto clave, si no tenemos equipo, vi que no hay muchos profesionales en la lista. Me gustaría saber ese 50% que eran. Porque necesitamos todos estos profesionales, todos son necesarios. Cada uno maneja una parte de la llave.
Y si no lo tenemos, tenemos que formarlo. La capacitación de los recursos humanos, el trabajo en equipo centrado en el paciente y su familia, constituye el elemento diferencial. No me vengan con robótica, no me vengan con aparatos caros, como si no tenemos un equipo. Lo principal es todo el equipo sentado alrededor discutiendo cada caso en particular. El punto 2, medición. Hay que medir. Acá hay una frase del padre del management, Peter Drucker, que dice, si usted no mide, usted no lo puede manejar. Lo que no se mide no se maneja. Y es cierto. En rehabilitación, lo que yo decía, que ¿cómo está Juan? Muy bien, anda bárbaro. No. Hay que medir. El uso de instrumentos adecuados y de un paquete de diferentes tipos de escalas que tienen que estar validadas a nuestro uso. Vamos a hablar después la doctora en la segunda parte, que hay escalas que lamentablemente no están validadas al español. Pero tenemos muchas escalas para medir el resultado. Entonces, cuando comienza y cuando termina. Entonces, el paciente mejoró tanto y tiene posibilidad de seguir mejorando. Fíjense esta frase. Sin medición, la rehabilitación continúa siendo una práctica empírica, que es lo que mucha gente considera que es la rehabilitación. No, es algo que le hace bien, sí que vaya, como si fuera una labor terapia. No es una disciplina. Lo que sacó a la rehabilitación del empirismo hacia una ciencia científicamente validada es la medición de resultados. Y vamos a hablar del uso de tecnología aplicada a la neurorehabilitación, robótica, realidad virtual. Y acá me vamos a hacer un enroque y va a venir la doctora Olave. Bueno, esto es sumamente importante, pero lo que quiero aclarar es que hay que hacer, como dice la diapo, es el uso adecuado, ¿sí? En rehabilitación todo esto se usa, pero siempre como un complemento. Perdón, que yo necesito... Bueno. A ver. No, perdón, pensé que habían activado en el chat, habían puesto, pero no, perdón, me confundí. No, quiero bajar esto. Ahí, me corrí un poquito. Bueno, perdón, pero quería ver si habían puesto un poquito... Vas con la flechita, si quieres. Sí, quería ver si habían puesto las otras profesiones. Bueno, entonces... Con el rollito, con la rodilla. Ahí está. Bueno, tenemos que tener en cuenta entonces que todo lo que es tecnología, la inclusión siempre es una herramienta más dentro del abordaje multidimensional en la rehabilitación y que tiene que estar siempre controlada por este equipo interdisciplinario o transdisciplinario y especializado, ¿sí? No puede ser considerado, como decía recién el doctor, abrimos un programa, fíjense la cantidad de aplicaciones que contamos hoy de rehabilitación o de tecnologías, entonces no podemos utilizarla como un tutorial de YouTube que abrimos y vemos, tenemos una aplicación, la voy a utilizar, porque realmente eso no está supervisado por un profesional. Y no es lo mismo para cada persona lo que tiene que hacer, porque no tenemos la medición específica del trabajo que tenemos que hacer. La tecnología de información y comunicación son cada vez más útiles y claramente en la pandemia se comenzaron a utilizar más. Y lo que tenemos que tener en cuenta con respecto también a la tecnología y a la robótica es considerar siempre el costo de esta intervención, costo-beneficio, costo-efectividad, pero también el costo-utilidad. En cuanto a lo que hablamos de lo que es tecnología, todos estos software, todo el equipamiento, son muy costosos. A veces las personas no cuentan con este recurso, y ni que hablar con los pagadores. Los pagadores nunca van a cubrir todo lo que es lo tecnológico, ¿sí? Ya sean los que son comunicadores, lo que es toda la rehabilitación virtual, la telerehabilitación, o incluso estos exoesqueletos, que yo sé que son fundamentales para personas que tienen ausencia de marcha durante mucho tiempo, pero también tenemos que tener el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque son equipamientos muy lindos, preciosos, pero que las personas no tienen una capacidad cardiopulmonar adecuada, y fíjense que estos exoesqueletos todavía tienen un peso excesivo para la persona. Entonces quizás se genera una expectativa demasiado elevada y cuando se hace la evaluación cardiopulmonar la persona no lo puede utilizar. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta todo lo que es en la tecnología, que si bien es muy novedosa, es muy linda,
pero el robot nunca va a reemplazar a un equipo que está sentado y me está haciendo, che, qué bien, ¿cómo laburaste hoy? Bueno, la neurorehabilitación basada en la realidad virtual es algo muy novedoso. Lo que sí tenemos que aclarar que esto no son videojuegos, por favor. Hay una diferencia enorme. Las plataformas que se utilizan hoy por hoy son plataformas que están diseñadas específicamente para que se trabajen en centros de rehabilitación, que sean trabajos diseñados para cada paciente, diseñados mediante objetivos para un paciente y que trabaje con un profesional. Claramente van a mejorar la adherencia, van a hacer que se sienta mejor lúdica, claro, van a hacer juegos como un juego, como algo más lúdico, mejoran el estado de ánimo, aparte se generan como competencias a sí mismo, pero son software muy costosos también, y tienen que estar combinados siempre con la rehabilitación convencional. Insisto, entonces van a ser un complemento de la rehabilitación. No son, volvemos, ni tutoriales de YouTube, ni son videojuegos. Son específicamente para la rehabilitación de las personas. Bueno, y esto es un trabajo que hicimos muy interesante, que está ya para publicarse los resultados, está para publicarse en realidad está en prensa este trabajo. Lo loco de todo esto es que lo hicimos antes de la pandemia. Es un estudio de la efectividad de la neurorehabilitación basada en realidad virtual y en telerehabilitación en personas con esclerosis múltiple en Argentina. Fíjense que nosotros en este trabajo les cuento que incluimos 55 personas en 5 centros de la Argentina. Nuestro país es muy, muy extenso, ¿sí? A diferencia de su país, es extensísimo, y hay lugares donde las distancias son tan largas y las condiciones climáticas son tan dificultosas que no pueden llegar a un centro de rehabilitación. Entonces se nos ocurrió que utilizando una plataforma, un software específico con una plataforma, las personas podían realizar una etapa de la rehabilitación con realidad virtual en un centro y luego continuar ese mismo trabajo en sus casas. Sí o sí tenían que la primera parte realizarla en un centro, ¿por qué? Porque la evaluación y el primer trabajo lo tenían que realizar con un profesional que los evaluaba, en base a los objetivos les hacía el programa, trabajaban, evaluaban los resultados y después se diseñaba el programa para casa. Obviamente las 55 personas no pudieron continuar en casa porque no tenían o un buen internet, no tenían el wifi, no tenían una computadora que pudiera sustentar este software, pero pudieron continuar 11 pacientes haciendo la telerehabilitación. Los resultados fueron favorables, tanto en escalas objetivas como en escalas subjetivas, y bueno, ahora va a estar publicado en una revista científica. La realidad es que siempre se trabajó tanto en forma presencial en un centro como con los terapeutas como con la realidad virtual. Pero fue un muy buen complemento y lo importante es que mejoró muchísimo la adherencia de los tratamientos de rehabilitación. Bueno, esto es otro trabajo, si bien no es reciente, que habla de todas las aplicaciones que tenemos. Esto también es previo a la pandemia, con lo cual ya la tecnología empezaba a aparecer y con la pandemia se desarrollaron muchísimas más aplicaciones. Y en cuanto a la telerehabilitación, bueno, es una herramienta útil, ¿sí? para garantizar que el paciente pueda acceder a la neurorehabilitación, esto que hablábamos, en áreas donde no tenemos disponibilidad. Y, obviamente, en la coyuntura del COVID fue fundamental, ¿sí? La telemedicina y la realidad virtual en el COVID generó una muy buena oportunidad, una muy buena posibilidad para las personas que estaban en centros de rehabilitación, que se cortó abruptamente el trabajo y tuvieron que continuar haciendo algún tipo de rehabilitación. Ahora les pregunto, vamos a la pregunta 5, ¿sí? Durante la reciente pandemia, ¿ha utilizado en alguna ocasión el uso de teleterapia para la práctica de la rehabilitación? ¿Esto es una sola, sí o no?
Vos sos más Una sencilla, sola con respuesta. las preguntas vos sos más sencilla. Sí, después me deliro con todas mis explicaciones, pero bueno, ¿sí o no? ¿Tuvieron que usar telemedicina, telerehabilitación, Claro, ¿qué pasó? teleterapia? ¿Qué pasó, ¿Qué no? pasó Porque nos cambió a en todos el en COVID el allá, COVID. ¿no? Acá se paró todo tipo de Acá de rehabilitación. repente un día se cerró, tuvimos que cerrar todo, guardarnos en casa, y las personas con una severa reciente, ¿qué pasó? ¿Qué hacían? Nada, la nada misma. A ver, ya, A ver, esta ya fácil, está, ¿sí esta o no? fácil, ¿sí o no? ¿Pudieron o no pudieron? ¿Tuvieron que hacer o no tuvieron que hacer teleterapia? Teleterapia. Vemos la respuesta. A ver qué respuesta. No, Mirá vos, no, no, 83% no tuvieron ocasión de hacer teleterapia. Bueno, importantísimo, ¿eh? La verdad que seguimos. Bueno, la World Federation hizo recomendaciones de de neurorehabilitación, perdón, estoy hablando de neurorehabilitación, perdón, hizo recomendaciones acerca de la neurorehabilitación a distancia, ¿sí? Algunos trabajos publicados, y lo que principalmente enfocó es a la teleterapia versus la telerehabilitación. No es lo mismo la teleterapia que la telerehabilitación. Estas recomendaciones incluyeron el mayor costo en inversión de software específicos para mejorar la prestación, necesidad de al menos una evaluación presencial por el profesional del equipo. No podemos armar un módulo de trabajo, no podemos un abordaje de trabajo si no estamos con el paciente, no lo tocamos, no medimos con escalas que podamos estar viéndolo presencialmente, ¿sí? Se demostró que había mayor eficacia en teleneurorehabilitación con las terapias cognitivas, las terapias psicológicas, en terapia ocupacional, y en algunas ocasiones en fonoaudiología, en lo que no mostró eficacia o menor eficacia, baja eficacia, fue en terapia física, ¿sí? Pero esto solo se podían dar recomendaciones en terapia física. ¿Y por qué todo esto? Porque la neurorehabilitación es una intervención hand-on, o sea, tenemos que tocar al paciente, lo tenemos que asistir personalmente, ¿sí? Por eso es que es tan difícil hacer teleneurorehabilitación. Y quedó una zona gris en lo que es la responsabilidad legal profesional al hacer esto, rehabilitar a un paciente a través de una camarita, ¿sí? Porque si el paciente se cae mientras yo estoy haciendo un tratamiento virtual, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, ahí por lo menos quedó una zona gris que no se pudo resolver. Y estas son algunas de las recomendaciones que pudimos hacer durante la pandemia, pero no fueron recomendaciones al azar. Bueno, ¿por qué? Porque son pacientes conocidos. Entonces, al conocer al paciente, ya al haberlo tratado, se le pudo dar indicaciones para su casa. No podía salir. Pensemos que estaba 24/7 en su casa. Entonces, bueno, con un espaldar, con una paralela, poniéndole obstáculos para que pudiera continuar entrenando su marcha, con una bicicleta o una cinta para no perder esta agilidad motora que tenía. Entonces pudieron ir dando recomendaciones. Pero insisto, estas recomendaciones se pudieron dar conociendo a la persona, ¿sí? No era que la persona se metía y decía, ¿cómo mejoro mi marcha? Y un tutorial de YouTube le decía, bueno, usted ponga 2 barras y camine de esta manera. No, era un profesional que conocía a la persona. Y esto fue otra de las alternativas, cuando se pudo empezar a salir, empezar a hacer actividad motora, kinesiología al aire libre, ¿sí? El profesional lo podía guiar estando al aire libre. Algunas de las plataformas que pudieron utilizar los profesionales, por lo menos dando estas pautas, estas indicaciones durante la pandemia, y lo otro que fue terrible y que seguimos pagando aún hoy las consecuencias, fue la falta, la nula o escasa
actividad física. Sentarse en el sillón, cruzado de piernas, comiendo pochoclo, viendo Netflix, y las repercusiones, los efectos en el organismo por la falta de movilidad, ¿sí? El impacto en todos los niveles, a nivel de las articulaciones, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel de los músculos, a nivel del metabolismo, a nivel gastrointestinal. Esto lo estamos aún hoy viendo, después de 2 años y pico de pandemia. Bueno, entonces vamos a cambiar y después seguimos. El punto que vemos ahora es el punto 4, que yo le decía, de la incorporación de la neurorehabilitación al manejo agudo. Esto es lo que se viene, gente. Esto es lo que se viene. Dijimos que la neuroplasticidad tiene una ventana de oportunidad, que tenemos que intervenir en esa ventana, que si intervenimos más tarde el resultado va a ser peor para la neuroplasticidad. Entonces, no puede ser que la persona tenga una ACV y esté internado 20, 30 días en una terapia intensiva o una unidad de cuidados intensivos y no se lo pueda tocar y que la rehabilitación venga después, porque perdemos tiempo. Mejor dicho, pierde el paciente. Bajo esta concepción, la atención de la emergencia de un ataque cerebrovascular o traumatismo craneoencefálico en un accidente en la vía pública forman un mismo y único concepto integral de asistencia. Todo es asistencia. Estos conceptos se tornan evidentes en la infraestructura edilicia, el equipamiento, el equipo profesional. Los equipos de unidades de cuidados intensivos no incluyen la rehabilitación, no lo incluyen. A lo sumo incluyen kinesio respiratoria o kinesio movilidad pasiva. No entra un fonoaudiólogo a una terapia intensiva, no entra una terapista ocupacional, y bueno, un psicólogo. Es terrible. Esto es el esquema tradicional de manejo de una patología aguda, una ACV, un traumatismo encefalocraneano. Vamos a la prevención, la atención prehospitalaria, la ambulancia cuando tuvo el accidente, la atención hospitalaria y después viene la rehabilitación. Este fue el concepto. La rehabilitación es algo que viene después. Este es el nuevo enfoque. Todo tiene que estar integrado. Integrar la neurorehabilitación al manejo global de la enfermedad. La neurorehabilitación no es algo que viene después. Esto lo ven, no sé si en Salvador existe. En Argentina hay los viejos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Hay hospitales de agudos, Hospital General de Agudos. Yo me formé en el Hospital Ramos Mejía, Hospital General de Agudos. Yo siempre que soy curioso decía, si este es un hospital de agudos, quiere decir que hay un hospital de crónicos. ¿Cuál es el hospital de crónicos? El de rehabilitación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la rehabilitación viene después, cuando ya no hay neuroplasticidad o las posibilidades de neuroplasticidad son menores. Estos conceptos ya no van más. Los problemas deben ser evitados más que corregidos. Así que es muy importante este concepto que obviamente excede el campo del ejercicio de cada profesional. La ventana de oportunidad. Y el último, que es un poco más del sistema de salud, que es lo que yo decía que es para los políticos que tienen que estar escuchando esto, un sistema integral de neurorehabilitación definido así pasará a ser un sistema sanitario integral. Este sistema de red asistencial se adapta a la realidad de cada país. El Salvador tendrá la suya. Consta de un número específico de centros. Ustedes son un país chico, tienen una ventaja. Centros de alta complejidad. No tiene que haber 10 centros de alta complejidad. Tiene que haber 1 o 2. Un centro de intermedia complejidad y un centro comunitario que esté cerca de la casa de la persona. Y bueno, ¿cómo sería esto? Sería así. El centro de alta complejidad, en el centro, lo periférico, lo azul redondo son los centros comunitarios, cerca donde vive la persona, y los centros rombos son los centros intermedios. Los centros comunitarios detectan a las personas con discapacidad. La detectan una persona que está rengueando, que tuvo un problema, y la envían al centro de mediana complejidad. Si la cosa sigue complejizándose, lo mandan al centro de alta complejidad. Ahí, ¿qué hace? Se hace su rehabilitación y una vez que se da el alta hacia afuera, hacia el centro de mediana complejidad y después sigue en el centro comunitario. Porque hay un dicho clásico, ¿cuándo empieza la rehabilitación, la neurorehabilitación? Lo más pronto posible. ¿Cuándo termina la neurorehabilitación? Nunca. ¿Cómo nunca? Nunca, porque siempre hay que seguir en mantenimiento. Ahora, nunca no quiere decir que tiene que vivir siempre en el centro de alta complejidad. Pero en su centro comunitario sí va a tener que seguir haciendo el trabajo físico, porque esa es la trampa de la neurorehabilitación. Si va a un centro de alta complejidad, Estados Unidos paga un montón de dinero,
y vuelve y no hace nada en su casa, en poco tiempo está igual que antes. Finalmente, terminamos diciendo, y estamos terminando ya esta parte, la pandemia, hay una pandemia nueva después de la pandemia del COVID, que es la pandemia de enfermedades neurológicas con alta tasa de discapacidad. Eso lo vamos a ver, gente. Todos estos pacientes que no tuvieron una adecuada rehabilitación estos 2 años están peor. Los pacientes que no recibieron atención adecuada están peor. Que no recibieron rehabilitación están peor. Para eso, ¿qué tenemos? Las neurociencias restaurativas que manejan la rehabilitación de secuelas físicas, la rehabilitación de secuelas conductuales o emocionales y la rehabilitación de secuelas cognitivas. Y lo último que tengo para decirles que esto también es para un criterio de salud pública, que cuando hablamos de servicios de neurorehabilitación, que yo no sé cuántos habrá en El Salvador, lo primero que tiene que haber es una disponibilidad de centros. O sea, si no hay, hay que crearlos. Hay que hacerlos, hay que formar equipos, hay que armar equipos de rehabilitación. Nosotros tuvimos desde INERE, hemos tenido la posibilidad de ayudar en varios países de Latinoamérica a desarrollar centros de neurorehabilitación en Uruguay, en Ecuador. En Paraguay tuvimos la posibilidad también de asesorar para que se hagan centros de rehabilitación, formar recursos. Pero no solo tiene que haber centros de rehabilitación, tiene que haber, ser accesibles. O sea, tiene que haber un equilibrio en la disponibilidad de centros y en la accesibilidad de los pacientes a esos centros. Porque si tenemos centros que son privados, de mucho dinero, y la gente no accede, estamos en otro problema. Bueno, una pregunta que le hago, y a ver que me conteste. ¿Cómo estamos? ¿Estamos así? Estos son los diputados de nuestra Cámara Argentina de Diputados. No les gusta. Si estamos así, allá es la mañana, ¿no? Acá ya pasó el mediodía. Y espero que no estén así. ¿Cómo están? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Que me quiere preguntar algo? ¿Me quiere podemos dejar de compartir la cámara, la pantalla para aparecer ahí? A ver, ¿alguien nos quiere preguntar algo? ¿Alguien del equipo? ¿Alguien por chat? ¿Alguien de la casa? ¿Tenemos tiempo? O si no, vamos directamente al intermedio, al intervalo. ¿Alguien nos quiere decir algo? Hemos tardado exactamente 1 hora. 1 hora y 5 minutos y pico, muy poquito. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Está cansado? ¿Quiere ir al baño? ¿Quiere comer? El que está en la casa puede ir fuera al baño. Compartir algo. Compartir una experiencia. Aquellos que hicieron rehabilitación virtual, teleterapia, quieren contar cómo les fue. Damos unos segundos. Acá. A ver, bien. Meredith, bueno, hay alguien que habla, dice. ¿Cuál es la diferencia entre rehabilitación? Uy, qué buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre rehabilitación y estimulación cognitiva? Muy buena pregunta. Bueno, es una referencia semántica, pero no tan semántica. La rehabilitación como objetivo, como definición, es el ir subiendo escalones. Ir subiendo escalones para que lo que se llama la restauración, por eso nuestro centro se llama Instituto de Neurociencias Restaurativas, restaurar, ir subiendo escalones. Y la estimulación cognitiva tiene un objetivo un poco, no menor, es estimular con el objetivo de mantener o enlentecer la progresión o prevenir. Entonces, se utiliza el término rehabilitación cognitiva para aquellas patologías de deterioro cognitivo monofásicas y no progresivas, ejemplo, traumatismo encefalocraniano, que es un trastorno cognitivo secundario a un golpe, y la persona quedó con una amnesia o quedó con un trastorno atencional. Ahí hablamos de rehabilitación, porque con la plasticidad nosotros vamos a tratar de que la persona pueda mejorar su engrama y pueda mejorar su memoria y su capacidad de concentración. En cambio, una enfermedad degenerativa primaria, como el Alzheimer, que inexorablemente va a ser progresiva,
o el deterioro cognitivo del Parkinson, que también es inexorablemente progresivo, el término adecuado sería estimulación cognitiva, porque ahí no vamos a poder pelear contra la cuestión. Sin embargo, es una disquisición semántica y a veces hay que tener cuidado porque si uno pone estimulación, los sistemas pagadores no lo cubren. Estimulación es un juego, entonces no es que la estimulación es de otra categoría. Por eso yo trato de no usarlo y pongo todo bajo el término de rehabilitación, porque si no mucha gente lo malinterpreta y trata de menospreciar la estimulación. Aparte, acuérdense que la rehabilitación cognitiva, no solo, que dijimos individual, grupal y por dispositivos tecnológicos, se acompaña todo el tiempo de actividad física. Cada vez es un tema que no tocamos, pero la actividad física, no que camino en casa o que voy hasta el supermercado, no. Actividad física reglada de tipo aeróbico, 45 minutos con un profesional de la educación física, 3 veces por semana al menos, tiene tanto efecto en lo cognitivo como la estimulación cognitiva. Entonces, cuando uno tiene un paciente con Alzheimer, hace un programa de estimulación cognitiva y tiene que aplicarle también el tema de la actividad física, que tiene mucha, hubo como un boom en estos últimos años de la actividad física en todo lo que sea cognitivo. Pero la diferencia a su pregunta es esta, la que le dije. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Así a mano alzada, ahí los veo en el auditorio, qué lindo ahí. Lindo auditorio. ¿Alguien quiere levantar la mano ahí en el auditorio? No, esos son. ¿Alguien quiere del auditorio? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? A la una, como decimos, como parezco el rematador. Acá hay otra pregunta, bueno. ¿Con los pacientes de Parkinson pueden darse ambas? Bueno, claro, sí, estimulación. La misma persona. Estamos interactuando. Sí, por supuesto. El Parkinson no es inexorablemente declinante, o por ejemplo, los trastornos cognitivos vasculares tienen que muchas veces viene la persona con el deterioro cognitivo y se establece y tiene una meseta. En esa meseta, que no está progresando, nosotros podemos rehabilitar y podemos subir escalones. Por eso pueden darse ambas, como dice la persona que preguntó, Meredith. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, gente? ¿Alguien del auditorio, de los que están ahí? Me gustaría ver en la cara a alguno, estoy viendo la espalda. Nos vemos nosotros. Dense vuelta a alguno y salude, haga así, una cosa así. Ahí está, ahí nos hacen así, ahí se dio vuelta uno. Bueno, están un poco cansados, muchas gracias, excelente. Ahí, micrófono, muy bien, muy bien. A ver. A ver, me gustaría escuchar. No escucho. No estoy escuchando. A ver si puede... No escucho la pregunta, no sé si por qué razón no la escucho. O que alguien me la transcriba o me la diga. Ahí escucho. ¿Hola? Sí, ahora escucho. Sí. ¿Hoy sí? Sí. Durante nuestros servicios de rehabilitación estuvieron cerrados. Ahora que hemos retomado, tenemos muchos pacientes de ACV, pero hemos visto poca mejoría después de 2 años de estar ellos y de haberles dado el ACV. No sé si sería posible, con lo que ustedes nos han dicho ahora, rehabilitar todavía a estas alturas. Bueno, ese es un tema, es una discusión de siempre. Primero sepan que los que hacemos rehabilitación somos optimistas patológicos. O sea que siempre, nunca van a escuchar de nosotros decir que no hay nada que hacer. Siempre va a haber algo que hacer. Obviamente, después de...
rehabilitación de esa persona, las posibilidades van a ser menores. Pero también es cierto que si nunca tuvo un programa de rehabilitación, siempre vale la pena intentarlo, ¿no? Por supuesto, siempre. A ver, que no haya hecho rehabilitación, por supuesto que lo ideal es comenzar ni bien el paciente tiene el ACV. Lo que está mal es no hacer nada después. No, el problema de los 2 años sin hacer nada es que lo que hablábamos antes de la neuroplasticidad maladaptativa, que el paciente incorpora engramas, eso lo van a saber muy bien los kinesiólogos motores, que dicen está empatronado, es un término muy común de los kinesiólogos que trabajan conmigo. Adquirió un patrón anómalo de marcha, que después desandarlo, sacarlo para enseñarle el nuevo, lleva más tiempo. Pero se puede hacer. Pero por eso siempre hablamos, o sea, cuando se empatronó, ¿por qué siempre hablamos del trabajo motor orientado a la tarea? ¿Sí? Entonces, si bien está empatronado, también se puede trabajar, aunque hayan pasado 2 años, para tratar de recuperar la función aún después del tiempo pasado. Lo mejor es precoz, pero siempre hay tiempo. Lo que nosotros no podemos perder es el concepto de no hay nada para hacer, sáquenselo de la cabeza. Eso no puede existir en nuestro vocabulario, ¿sí? Siempre hay algo, porque aunque más no sea, si la marcha está empatronada, ok, trabajar con una adaptación, trabajar de alguna manera para poder sacarlo de ese patrón. Quizás, bueno, después veremos algunos casos. ¡Ay, veo la cámara! Vemos la cámara. Hola, saluden, háganos así, un saludo así. Hola. Por lo menos, es una soledad absoluta casi, ¿no? Gracias al cameraman que se vino adelante. Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué gusto verlos. Bueno, acá también pasó exactamente lo mismo. 2 años, ¿sí? Que las personas que ni siquiera pudieron concurrir a una guardia porque, ¿cómo le va, doctor? Porque estaban directamente cerrados para las urgencias, se atendía solamente COVID. Muchas personas han pasado el ACV en su casa, con lo cual esto fue terrible. No. ¿Sí? Por eso decimos que entonces, lo es otra pandemia. Lo que se nos viene es pesado, pero bueno, hay que enfrentarlo y hay que trabajar. La doctora dice laburar, perdón, que es hay una palabra muy argentinisma. Pero bueno, bueno, gente, un placer en esta parte. Lo que yo propongo es que en 20 minutos... 25, 20 minutos más o menos nos encontramos, entre 20 y 25 minutos. ¿Qué le parece, doctor Cornejo? ¿Te parece bien? 25 minutos, usted que es el jefe. Hacemos así, 20 minutos, volvemos a estar y hacemos los casos clínicos. Ahora viene la cosa práctica. Vamos a mostrar casos, van a tener que votar, vamos a discutir qué les parece, qué me parece, qué no me parece. Que nos ayuden a pensar. Nos ayuden a pensar estos casos. ¿Les parece bien, doctor Cornejo? Volvemos en 20 minutos.